nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la Tela, nuevamente juntos con los temas de fe católica. Concretamente estamos viendo la oración en las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya estamos en nuestro 10º programa. Hemos visto el primer capítulo, que es la revelación de la oración y la llamada universal a la santidad. Hemos visto el capítulo 2, la tradición de la oración, y estamos en el capítulo 3, la vida de oración. Hemos visto el artículo 1, que son las expresiones de la oración, el artículo 2, que es el combate de la oración, en el cual nos detuvimos en las objeciones a la oración y la necesidad de la humildad para la oración, y algunas dificultades que existen en la oración, que son la distracción y la sequedad. Bueno, hoy desarrollaremos algunas tentaciones que se presentan a la persona a la hora de rezar, a la hora de orar, a la hora de hacer oración. Y la primera tentación es la falta de fe, que si bien no es, digamos, una negación de la fe, ni mucho menos, sí se manifiesta en cosas concretas, como por ejemplo que se deja de rezar porque se ven como prioritarios otros trabajos, otros compromisos, entonces se va abandonando este tema por falta de fe, ¿no? Otra tentación es lo que los padres de la Iglesia llaman asedia o asedía, ¿no? Que es la tibieza espiritual, no eres frío ni caliente, dice el libro del Apocalipsis, ¿no? Y dicen los padres que es como un desabrimiento debido al relajamiento, al abandono, al descuido de la vigilancia, de la lucha, al descuido justamente de todo lo que tiene que ver con el amor de Dios, el abandono, ¿no? El espíritu está pronto, pero la carne es débil, y justamente el que padece la asedia o tibieza, bueno, se ha abandonado, ha tirado la toalla, ha tirado la esponja, ha dejado de luchar, ¿no? Es un desaliento que siempre está unido a la tristeza, ¿no? Pero justamente aquí está el tema de la humildad, cuando justamente existen esos peligros de la oración, que son el cansancio, que es la tentación, ¿no? Ya vamos a ver otros peligros. Bueno, es la hora de la humildad, de decir, bueno, Dios es mi Padre, Dios está cerca, yo no puedo, pero no estoy solo. Entonces, justamente, la humildad no se extraña de las propias debilidades, de las propias miserias. Una característica fundamental de la oración cristiana es la confianza filial. O sea que Jesucristo, cuando vino, nos revela que Dios es nuestro Padre. No solo es creador, todopoderoso, sino que es nuestro Padre y que está cerca. Entonces, justamente esa confianza filial nos ayuda en el momento de dificultad, en el momento de tribulación, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que uno se desanime un poco y diga, bueno, pero Dios no me escucha, ¿no? Entonces, bueno, ante estas cuestiones, digamos, por un lado, que pensar que Dios no nos escucha, o también si realmente es eficaz la oración, si la oración sirve, si la oración llega a Dios, ¿no? Entonces, ante la queja por la oración no escuchada, bueno, evidentemente es falta de fe, es falta de amor, ¿no? E incluso dice el Catecismo, bueno, nosotros cuando alabamos o cuando damos gracias, a veces no nos preocupamos tanto si esa oración llega a Dios. En cambio, cuando nosotros pedimos, muchas veces exigimos a Dios, ¿no? Para que se cumpla aquello, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es rezar con fe, sabiendo que si aquello nos conviene, si aquello es bueno, si aquello Dios lo quiere, y Dios quiere para nosotros lo mejor, nos lo va a dar. Y muchas veces, ya lo veremos más adelante, Dios permite que no darlos al principio para que perseveremos en la oración, no para que insistamos, como dice Jesús, grande es tu fe, mujer, le dice a la cananea, ¿no? Grande es tu fe, que había insistido, que había perseverado.
Recordemos que nosotros no sabemos pedir como nos conviene, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Por eso a veces lo que pedimos puede no ser conveniente del todo. Puede ser que aquello que pedimos no nos venga bien, aunque a nosotros nos parezca que aquello es extraordinario o importante. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que fiarnos de Él, tenemos que tener fe y saber que puede ser uno de los motivos por el que aquello no nos lo da Dios, es porque quizás no nos convenga. Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta, incluso antes de que nosotros se lo pidamos, nos dice San Mateo. Pero también espera nuestra petición porque Dios nos quiere libres. Entonces, justamente, como manifestación de esta libertad, Dios nos da la posibilidad de que pidiendo seamos escuchados. Si Dios, digamos, nos diera todo continuamente, en fin, también perderíamos de alguna manera la libertad. Lo mismo que si Dios tuviera una presencia tan fuerte que no tuviéramos posibilidad de elegir otra cosa y ya no seríamos libres, ¿no? Entonces, por eso nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, es necesario orar con espíritu de libertad para poder conocer la verdad de su deseo. No tenéis por qué no pedís, no tenéis por qué no pedís, ¿no? Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones, dice el apóstol Santiago, ¿no? No recibimos porque pedimos mal, porque no nos conviene, ¿no? Y si pedimos con un corazón dividido, Dios no puede escucharnos. También dice Santiago, ¿pensáis que la Escritura dice en vano, tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? O sea, Dios está deseando ardientemente hacernos felices, pero Él sabe el camino, Él sabe cómo hacerlo. Nosotros no podemos pretender manipular a Dios, ¿no? Hay gente que le gustaría rezar al Padre Nuestro diciendo, hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo, y piensa que efectivamente si Dios hiciera la voluntad de aquel, todo sería mejor. No, eso es una soberbia tremenda, digamos, ¿no? Por lo tanto, mucha falta de fe. Confiar en Dios, porque Dios está celoso de nosotros, lo que es señal de la verdad de su amor. Confiemos en Él, porque el Señor nos quiere felices, nos quiere santos. Evagrio Póntico dice, no te aflijas si no recibes de Dios inmediatamente lo que pides. Es Él quien quiere hacerte más bien todavía mediante tu perseverancia en permanecer con Él en oración. Él quiere que nuestro deseo sea aprobado en la oración. Entonces así nos disponemos con humildad, con sencillez, ¿no? Como dice San Agustín, así se dispone a recibir lo que Él está dispuesto a dar. La oración es siempre eficaz. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque Dios ha tomado todas nuestras oraciones y todas nuestras plegarias y se las ha pedido al Padre. Dios pide por nosotros, Jesús pide al Padre por nosotros, Jesús pide en nosotros, Jesús pide por nosotros. Jesús ora también por nosotros y nuestro lugar y favor nuestro. O sea que por eso es eficaz, porque Dios, porque Jesús, porque el Verbo encarnado ha tomado nuestras plegarias y por su pasión, por su muerte y su resurrección, ha presentado esas oraciones y esas plegarias al Padre. Nuestras peticiones han sido recogidas una vez por todas en sus plegarias y escuchadas por el Padre. Y si nuestra oración está resueltamente unida a la de Jesús, tanto en la confianza como en esa audacia filial de la que hablamos, obtenemos todo lo que pidamos en su nombre y aún más de lo que pedimos, porque Jesús nos dará nada más ni nada menos que al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo que justamente contiene todos los dones, todos los bienes, todas las gracias. Número 4, perseverar en la oración. Nos dice San Pablo en su carta a Timoteo que debemos orar constantemente. A Efesios, dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Jesucristo, siempre en oración y súplica
orando en toda ocasión en el Espíritu. Y así, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Nos dice Evagrio Póntico, no nos ha sido prescrito trabajar, vigilar y ayunar constantemente, pero sí tenemos una ley que nos ha mandado orar sin cesar. Orar sin cesar. O sea que tenemos que convertir el trabajo en oración, tenemos que convertir la vida de familia en oración, tenemos que convertir todos nuestros quehaceres en oración. Y eso se hace en la medida en que tengamos un corazón enamorado, en la medida que estemos enamorados de Jesús. Es justamente en el amor, confiado, ese amor perseverante, lo que nos conseguirá esa oración constante. 3 son las evidencias que abren nuestros corazones, evidencias de fe sobre la oración. Por un lado, que orar siempre es posible. Siempre es posible orar, como te decía. Y es el objetivo, es ser contemplativos. No hace falta salirse del mundo, no hace falta irse a un convento. Nosotros tenemos que conseguir esa presencia de Dios continua, como te decía, convirtiendo en oración nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestro descanso, nuestra vida de relación con los demás, ¿no? Entonces, orar se puede siempre, se puede siempre. Es posible incluso, nos dice San Juan Crisóstomo, en el mercado o en un paseo solitario, hacer una frecuente y fervorosa oración, sentados en vuestra tienda, comprando o vendiendo, incluso haciendo la cocina. O sea que tenemos que buscar esa presencia continua de Dios, saber que Dios está cerca, saber que Dios me escucha, saber que aquello estamos haciendo con Dios y por Dios y para Dios. Segunda idea, orar es una necesidad vital. ¿En qué sentido? En que si dejamos de rezar, morimos al espíritu. No se puede vivir sin oración. No se puede vivir sin oración. Dice San Pablo a los Gálatas justamente que vamos a caer en la esclavitud del pecado, que es justamente el pecado, la muerte del alma. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vuestra vida si nuestro corazón está lejos de Él? Nada vale tanto como la oración. La oración hace todo posible, la oración nos acerca a Dios, ¿no? Es imposible que el hombre que ora pueda pecar. Impresionante, ¿no? Y San Alfonso María de Ligorio, quien ora se salva, o sea, consigue el cielo, se salva, ciertamente. Quien no ora se condena, ciertamente. Santa Teresa de Jesús, en una afirmación bastante impresionante, dice que el que no ora, el que no reza, no necesita un demonio que lo tiente, en el sentido de que está muerto, no tiene vida sobrenatural, no tiene vida espiritual, no tiene vida con Dios. Es como del árbol, si se toma un gajo y se lo corta, al principio se le ve igual, pero termina secándose porque no corre por ella, por ese gajo, la savia de la vida. Bueno, y en tercer lugar, oración y vida cristiana. O sea, la vida cristiana es inseparable de la oración. La misma conformidad filial y amorosa al designio de amor del Padre, dice el Catecismo, la misma unión transformante en el Espíritu Santo que nos conforma cada vez más con Cristo Jesús. El mismo amor a todos los hombres, ese amor con el cual Jesús nos ha amado. Entonces, recordemos que en la oración la iniciativa siempre es de Dios. Recordemos que Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Recordemos que Dios, como dice el Papa Francisco, es el que nos primerea. Dios es el que toma la iniciativa. En el hombre la oración siempre es respuesta. Por eso justamente cuando oramos estamos respondiendo a todo ese amor que Dios nos da, ¿no? Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, nos dice el Señor, os lo concederá. Y dice San Juan, palabras del Señor, lo que os he mandado es que os améis los unos a los otros. ¿Cómo vamos a amar a los otros si no amamos a Dios? Y no podemos decir que amamos a los otros
o que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los demás, si no amamos a los otros. Por eso la oración tiene que ser esa relación de amor continuo con el Señor que se va manifestando de diversas maneras. Solo así podemos encontrar realizable el principio de la oración continua. Bueno, y antes de hablar de la oración de la hora de Jesús, vamos al corte y continuamos en un minuto. Muy bien, volvemos entonces con la oración de la hora de Jesús. Cuando hablamos de la hora de Jesús, hablamos del momento de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Es ese tránsito, esa misión, ¿no?, que vino a cumplir Jesús para perdonar los pecados de los hombres. Él cargó sobre sus hombros los pecados de todos los hombres y quiso ofrecerse como sacrificio en la cruz, ¿no? Entonces, esta oración, dice el Catecismo, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la salvación, ¿no? O sea que toda la historia de la salvación, toda la historia del amor de Dios por los hombres, toda la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera, se ve resumida en este momento importantísimo, que es el momento más importante de la historia de la humanidad: la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. La oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia, ¿no? En la Santa Misa, particularmente, donde se renueva el mismo sacrificio de la cruz, ¿no? Esta oración de la hora de Jesús es una oración sacerdotal en la que efectivamente Jesús intercede por todos los hombres, ¿no? En esta oración Jesús es sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su paso hacia el Padre, donde Él es consagrado enteramente al Padre. Esta oración pascual, esta oración sacrificial, esta oración que, bueno, comienza de alguna manera en el Huerto de los Olivos, ¿no? Pero ya había comenzado en la Última Cena, digamos, estos momentos fundamentales de la vida de Jesús. Entonces, todo está recapitulado, todo está resumido, todo, como te decía, la historia de la humanidad, la historia de la salvación, la historia del amor de Dios por los hombres, está en esta oración de la hora de Jesús, ¿no? Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes allí también, pero dormidos, ¿no? Los que creerán en Él por su palabra, la humillación y la gloria. Seguramente vos muchas veces en la Semana Santa has llevado a la oración justamente la hora de Jesús, esa pasión, esa muerte, esa resurrección. Quizá también has visto con mucho amor y con mucho dolor la película realizada por Mel Gibson, ¿no? The Passion of the Christ, una obra maestra, ¿no? Que, como decía San Juan Pablo II, fue así, ¿no? Fue así. Impresionante cómo ayuda a rezar, ¿no? Esta película, que, bueno, es obra del director y de los actores, pero realmente la representación es maravillosa, ¿no? Entonces, es la oración de la unidad. Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. Esta oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y lleva hacia su consumación, porque Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con libertad soberana. Cuántas gracias tenemos que dar a Dios, a Jesús, ¿no? Por su pasión, su muerte, su resurrección, por esta salvación, por habernos ganado la posibilidad de ir al cielo, que había sido, digamos, de alguna manera cerrada esa posibilidad después del pecado original, después del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? Entonces allí Jesús se ha hecho siervo,
se ha hecho el Señor, el Pantocrátor, nuestro sumo sacerdote que ruega por nosotros y es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha. Si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en todo su hondura la oración que Él nos enseña, que es el Padre Nuestro, que es el tema de la segunda sección del Catecismo. Les recordaba que el Catecismo tiene 4 partes. Esta cuarta parte es la oración. Y la oración tiene 2 secciones. Esta primera parte general sobre oración y después el Padre Nuestro, que vamos a comenzar a hablar el próximo programa, ¿no? El próximo programa comenzaremos con el Padre Nuestro, ¿no? Y el Catecismo nos dice que, bueno, esta oración sacerdotal de Jesús inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre Nuestro. O sea, la preocupación por el nombre del Padre, santificado sea tu nombre, el deseo de su reino, venga a nosotros tu reino, el cumplimiento de la voluntad del Padre, de su designio de salvación y la liberación del mal o la liberación del maligno. Por último, en esta oración Jesús nos revela y nos da el conocimiento indisociable del Padre y del Hijo, que es el misterio mismo de la vida de la oración. El Catecismo hace un resumen de lo visto. Esto justamente nos sirve un poco para recapitular esta última parte y resumir esta última parte. Entonces recordemos, la oración siempre supone esfuerzo, supone lucha contra nosotros mismos y contra las astucias del tentador. Y ese combate de la oración es inseparable del combate espiritual, necesario para actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo. Sí, porque después del pecado original hemos quedado como inclinados hacia el pecado, proni ad peccatum. Entonces justamente tenemos que luchar contra esas tentaciones, contra esos malos deseos o esas malas inclinaciones. Por eso la vida es lucha, por eso la oración es combate. Nos dice el Catecismo, se ora como se vive, porque se vive como se ora. Y te pregunto, ¿y cómo es tu oración? Porque según cómo sea tu oración, también será tu vida. San Juan Clímaco, un padre de la Iglesia, dice que el Señor da el don de la oración, el regalo de la oración al que ora. O sea, si uno no reza, no va a recibir el regalo de la oración. Si uno dice, esto es muy difícil, esto me cuesta, esto no tengo feeling, no tengo contacto, no tengo sintonía. Bueno, si nosotros no rezamos, tampoco vamos a conseguir la gracia de la oración. Pasa también en la vida cotidiana, ¿no? A nadar se aprende nadando, ¿no? Quizá uno se ahoga un poco cuando son chiquitos, pero si uno quiere aprender a nadar, tiene que salir a nadar, ¿no? Y a rezar también se aprende rezando porque Dios nos enseña, Dios nos ayuda. También nos dice el Catecismo, en el combate de la oración debemos hacer frente a concepciones erróneas. ¿Te acordás? Una de ellas, que la oración no sirve para nada, que la oración es una pérdida de tiempo. Otras concepciones erróneas sobre la oración es que la oración es unirse a la nada, a la no existencia, y eso no es la oración cristiana. Puede ser oración trascendental, puede ser budismo, pero no es oración cristiana. En fin, eso lo vimos también. Esas corrientes, esa mentalidad o esa experiencia, digamos, negativas de la oración que también pueden ser personales. A estas tentaciones que ponen en duda la utilidad o la posibilidad misma de la oración, conviene responder con humildad, confianza y perseverancia, dice el Catecismo. ¿Cuáles son las principales dificultades de la oración? Lo decíamos, en la distracción, que bueno, a veces podemos convertirla en oración porque puede ser tema de conversación con el Señor, eso que nos distrae, eso a donde se nos va la cabeza, ¿no? O la sequedad, que a veces Dios permite que se haga más cuesta arriba y que sea más difícil rezar, pero cuando uno pone esfuerzo, cuando uno pone lucha, esa oración vale mucho más que quizá uno que está muy motivado o tiene muchas ganas de rezar, ¿no? Bueno, el remedio para estas dificultades o tentaciones justamente
son la fe, la conversión, ese querer volver siempre a Dios, esa vigilancia del corazón. 2 tentaciones frecuentes, la falta de fe, que como te decía no es un rechazo frontal a decir, bueno, no creo, ¿no? Pero sí son acciones concretas. Uno se abandona, deja de rezar porque le cuesta, ¿no? Entonces entra la tibieza, la asedia, el abandono, ya uno no quiere seguir, digamos, luchando. La confianza filial se pone a prueba cuando tenemos sentimientos de no ser siempre escuchados, ¿no? Que a veces Dios permite justamente para que perseveremos y para poder decirnos, bueno, grande es tu fe, que has insistido. Por eso también el Evangelio nos invita a conformar nuestra oración al deseo del Espíritu. O sea, nosotros rezamos, nosotros pedimos, pero queremos que se haga la voluntad de Dios. Por eso rezamos y pedimos, y le decimos a Dios, bueno, si eso es lo conveniente, si eso es bueno, etc. Estamos llamados a orar continuamente, porque además orar siempre es posible. Incluso decíamos, es una necesidad vital para tener vida espiritual, para tener vida interior, para tener vida en Dios, para estar unidos a Dios, hace falta rezar. Si uno no reza, si uno no hace oración, se muere espiritualmente. Menos mal que uno puede resucitar, porque uno también puede pedir perdón y aquello que antes no hacía, que era rezar, puede comenzar a hacerlo. Decíamos que la oración y la vida cristiana son inseparables, y por último terminamos este capítulo hablando de la oración en la hora de Jesús, ¿no? La oración en Getsemaní, la oración de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Decíamos que esta es oración sacerdotal, oración de Jesús por la humanidad, que resume y recapitula toda la economía de la creación y la salvación, y que inspira las grandes peticiones del Padre Nuestro. Tema que ya les anuncio, lo veremos en el próximo programa, el Padre Nuestro, la oración del Señor. Recordarán, Señor, enséñanos a orar. Y cuando Jesús enseñó a rezar, no solo nos dice qué temas tenemos que pedir o qué temas queremos que rezar, sino también el orden, ¿no? Es una oración preciosa, la oración del Señor. Así que bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere, ya en nuestro programa número 11 la semana que viene. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.